Bueno, vamos a iniciar este video con la explicación de lo que es la regla de Ruffini. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo vamos a trabajar con la regla de Ruffini y para qué sirve esta regla, que es una forma de factorización también y que va a ser muy importante para poder solucionar, digamos que polinomios o factorizar polinomios que sean de grados muy altos o difíciles de factorizar. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es que voy a colocarles un ejercicio que se pueda resolver a través o utilizando la factorización por la regla de Ruffini. Entonces les voy a dejar aquí una factorización y vamos a mirar cómo la utilizaríamos o cómo vamos a resolverla utilizando la regla de Ruffini. ¿De qué se trata esta regla? De la cual pues no he hablado ahora. Entonces, bien, aquí nosotros tenemos un polinomio de grado bastante alto. Ustedes se pueden dar cuenta, ahí estamos hablando de un polinomio de grado 3, pero Ruffini puede ser un polinomio de cualquier grado, de grado 3, de grado 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí con la regla de Ruffini? ¿Qué es lo que vamos a mirar nosotros? Vamos a mirar si ese polinomio se puede factorizar utilizando esta estrategia. Entonces, ¿de qué trata la regla? Vamos a mirar. ¿Cuál sería el paso a paso que nosotros vamos a hacer para resolver? Entonces, voy a colocar aquí primero factorización por regla de Ruffini. Listo. Entonces, recuerden que es para factorización, o sea, realmente yo puedo factorizar casi que cualquier polinomio por esta regla de Ruffini, pero que sea un polinomio factorizable. Pero aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que se utiliza más que todo para polinomios que tengan un grado alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir el polinomio. Pues primero vamos a escribir el polinomio en forma descendente. O sea, de mayor a menor grado. Ya habiendo escrito el polinomio en forma descendente, vamos a tenerlo completo. O sea, vamos a completarlo con ceros si es necesario, como en una división, porque se van a dar cuenta que vamos a tener que utilizar el concepto de división o división sintética. ¿Listo? Entonces vamos a completar el polinomio si no está completo. Y vamos a coger el término independiente, que en este caso es el 2, y vamos a mirar si ese término independiente, cuáles son sus divisores. Entonces, hallar, 3, hallar los divisores del término independiente. Entonces, bueno, en este caso, los divisores serían el más o menos 1 o el más o menos 2. Entonces, serían los divisores, aunque la mayoría de los números tienen muchos divisores, este solamente tiene esos dos divisores. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a escribir, esperen que voy a minimizar esto para que no me ocupe tanto espacio, lo voy a correr un poquito para acá. La idea es que esto no me ocupe tanto espacio. Pero ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer al principio. Listo. Entonces aquí vamos a mirar. Esperen, yo corro esto para acá, los divisores, y vamos a evaluar por cada uno de los divisores. O sea, evaluar el polinomio. Entonces vamos a empezar reemplazando la x. Por ejemplo, este polinomio lo voy a reescribir acá. Vamos a empezar reemplazándolo por el 1 positivo. Entonces sería así, 1 a la 3 menos 2, 1 a la 2 menos 1 más 2.
Entonces, cuando hacemos esto, lo hacemos en calculadora, aquí me daría 1 menos 2 menos 1 más 2. Y me doy cuenta que 1 menos 1 se cancela, menos 2 más 2 se cancelaría y me daría 0. Significa que cuando la x vale 1, el polinomio vale 0. Eso es lo que yo tengo que encontrar, eso se llaman los ceros del polinomio. Entonces yo voy a escoger, ya después de haber encontrado ese valor, voy a escoger, vamos a coger aquí, tendremos aquí por ejemplo x, lo voy a coger el polinomio otra vez, pero solamente lo voy a hacer por división sintética. Entonces voy a coger, en vez de x a la 3, cojo el 1, luego el menos 2, luego el 1 y luego el más 2. Y lo voy a hacer por división sintética, cogiendo ese 1 que acabé de encontrar, así tal como está. Y lo vamos a hacer por división sintética. Entonces, esperen, yo reteño eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bajamos el 1, multiplicamos 1 por 1, que me daría 1, lo coloco acá, me daría más 1. Aquí me daría menos 1, vuelvo y multiplico este por este, me daría menos 1, lo pongo acá. Luego junto estos dos que me darían menos 2. Luego multiplico este por este, y que me daría menos 2, y aquí me debe dar 0. Si lo hice bien, este es un 0 del polinomio. Y me quedó, lo que me queda es un grado menos, o sea, ya no me queda x a la 3, sino que me queda x a la 2 menos x menos 2. Entonces me queda un polinomio, un nuevo polinomio, que es de grado menor que el que yo estaba resolviendo ahorita. Entonces vuelvo y comienzo. Aunque este es un trinomio, la idea es que yo vuelva a comenzar a evaluar el polinomio nuevamente, hacer lo mismo, cuáles son los divisores, más o menos 1, más o menos 2 de este valor, y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a evaluarlo primero en el 1 positivo, me quedaría 1 a la 2, menos 1, menos 2. Y aquí me daría 1, menos 1, menos 2, estos dos se cancelarían y me daría menos 2. O sea que el 1 no es un 0. Entonces ya chequeé en el 1. Vamos a hacerlo ahora en el menos 1. Sería menos 1 a la 2, menos 1, menos 2. Menos 1 a la 2 me daría 1. Menos por menos me da más. 1. Menos 1, entonces aquí sí me daría, porque menos, esto me daría 2. Menos 2 y eso me daría 0. O sea que el menos 1 también es un 0 de ese polinomio. Lo que quiere decir que voy a volver a hacer la división sintética. Voy a colocar aquí otra vez estos valores. Estos de acá. Voy a colocar 1, menos 1 y menos 2. Y voy a hacer la división sintética utilizando el menos 1, que fue el que acabé de encontrar. Entonces, bajo el 1, me daría este por este, me daría menos 1. Aquí coloco el menos 1. Menos 1 menos 1 me daría menos 2. Multiplico este por este. Menos por menos me da más. Y 2 por 1, 2. Y esto vuelve y me da 0. ¿Y qué me quedó acá? Un grado menos que el x al lado. O sea que me quedó x menos 2 sería una de las soluciones. Pero también lo voy a juntar con esta solución que acabé de encontrar aquí, donde aquí x valía menos 1. Pero ¿cómo escribo esto como un polinomio? Muy fácil. Paso el menos 1 para el otro lado, me quedaría x más 1, y ese sería otro 0 de ese polinomio, x más 1. Y lo mismo hago con este que encontré aquí arriba. Lo voy a mandar el 1 para allá y me quedaría x menos 1. Entonces ese x menos 1 sería la otra respuesta. Dependiendo del exponente que tenga ese polinomio, debe tener la cantidad de paréntesis. ¿Qué exponente tenía? Inicialmente era x a la 3, y mire que me dieron 3 soluciones. Entonces, así es que se trabaja la regla de Ruffini. Igual vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo era relativamente sencillo y corto, pero era importante tener en cuenta los pasos que vamos a hacer. Vamos a mirar ahora a Ruffini con otro ejemplo. Vamos a mirarlo acá. Que sea, por ejemplo, x a la 4 o x a la 5. Les voy a coger este de acá.
un valor un poquito más grande. Lo voy a resolver acá. Recuerden la importancia de los ceros. Yo lo hice ahorita a mano, pero eso se puede hacer en calculadora. Entonces, tengamos la calculadora a la mano para poder resolver, encontrar esos ceros del polinomio. O sea, lo vamos a hacer con calculadora. Entonces, aquí, pongámosle a este polinomio, vamos a decir que este polinomio, p de x es igual a eso, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar si está ordenado. X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1 y el término independiente, que es como tener X a la 0. Ahora, vamos a mirar los múltiplos de 6. El 1 siempre es múltiplo de todos. Entonces, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6 serían los múltiplos de 6. Y tenemos que evaluarlos con cada uno de ellos. Entonces, empecemos evaluando con 1 positivo. Me quedaría 1 a la 4, más 1 a la 3, menos 7 por 1 a la 2, menos 1 más 6. Entonces aquí me daría 1 más 1, menos 7, menos 1 más 6. Entonces aquí estos dos me darían 6, estos dos me darían 7 y menos 7 se cancelaría. Y el 1 negativo y el 1 positivo se cancelaría. O sea que el 1 también aquí es un 0. O sea que x igual a 1 es un 0 de ese polinomio. Entonces vamos a otra vez a aplicar. Y vamos a aplicar otra vez la división sintética. Cogemos solamente los términos. Los números sería el 1, el más 1, el menos 7, el menos 1 y el más 6. ¿Listo? Y lo vamos a dividir con división sintética con el 1. Entonces, recuerden que se hace así, bajo este, me daría 1 por 1, 1, lo pongo acá, aquí me daría más 2, pongámosle signo, lo multiplico aquí me daría más 2, esto me daría menos 5, multiplico este por este y me daría menos 5, lo pongo acá y me daría menos 6, y multiplico este por este y me daría menos 6, y aquí me daría 0. Como aquí me dio 0, sé que me dio bien. Entonces, ¿cómo me queda este polinomio? Bueno, primero voy a mirar cómo me queda esta respuesta. Recuerden que esta respuesta me quedaría como x menos 1, porque es como pasar esto al otro lado a restar. ¿Listo? Ya eso es una de las respuestas. ¿Y cómo me queda el polinomio? Me quedaría x a la 3 más 2x a la 2 menos 5x menos 6. Ese sería el otro polinomio. Y a este polinomio le voy a volver a hacer el mismo trabajo, que es buscarle los ceros al 6. O sea, los múltiplo otra vez, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Entonces, ese es el polinomio otra vez, p de x, pero ya tiene un grado menos. Entonces, vamos a reemplazar por 1 otra vez. Entonces, me quedaría 1 a la 3, más 2 por 1 a la 2, menos 5 por 1, menos 6. Entonces, aquí me daría 1 más 2, ahí van 3, menos 5 y menos 6. Entonces, aquí no, porque aquí me daría menos 11, aquí me daría más 3 y eso no me da 0. Entonces, ya sé que el 1 no es. Vamos con el menos 1. Menos 1. Entonces, empiezo así. Menos 1 a la 3, más 2 por menos 1 a la 2, menos 5 por menos 1, menos 6. Esto elevado a la 3 sigue siendo negativo. Este, en cambio, elevado a la 2 se vuelve positivo. Entonces, me quedaría 2. Esto me da menos por menos da más, 5. Y este me daría menos 6. Resulta que si yo junto este con este, me daría menos 7. Y si junto este con este, me daría más 7. Lo que quiere decir que me da 0. Lo que quiere decir que x menos 1 también es un 0 de ese polinomio. Entonces, x igual a menos 1 también es un 0. Lo voy a colocar como x más 1. Recuerden que es como pasarlo acá. Y voy a hacer la división sintética utilizando solamente... ¿Qué voy a utilizar solamente para la división sintética? Ponemos así por arriba. Voy a utilizar solamente los números, o sea, el 1
el más 2, el menos 5 y el menos 6. O sea, los números que están acá, o mejor dicho, estos mismos de aquí arriba. Entonces vamos a aplicar la división sintética, pero ahora la voy a aplicar con él. ¿Con quién lo voy a aplicar? Con el menos 1. Vamos a aplicarla con el menos 1. Bajo este me daría 1. Menos 1 por 1 me daría menos 1. Esta resta me daría más 1. Este por este me daría menos 1. Esta multiplicación me daría, esta suma me daría menos 6. Esta operación acá entre estos dos. Y ahora menos por menos da más. Y 6 por 1 6. Y esto vuelve y me da 0. Aquí corroboro que está bien hecho y me quedó un trinomio. Me queda x a la 2 más x menos 6. Este trinomio lo puedo volver a hacer por Ruffini o me voy a fijar si este trinomio es factorizable. Yo ahorita lo hice por Ruffini, pero es que yo sé que este trinomio es factorizable por trinomios. Pongo x en ambos, pongo más en el primer paréntesis, más por menos en el segundo, o sea, menos. Y dos números que multiplicados den 6 y que restados den más 1. Serían estos dos. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de este poli? Eso lo puedo hacer por Ruffini, pero miren que también lo puedo hacer acá, que ya lo sabemos hacer. Entonces no tengo necesidad de volverlo a hacer por Ruffini. Entonces vamos a colocar todas las respuestas. X más 3, X menos 2, esa sería otra respuesta. X más 1, y esta de aquí arriba, que nos faltó, o sea, la primera que sacamos, es esta, también es una respuesta, o sea, X menos 1. Y mire que el exponente inicialmente era a la 4 del polinomio, y mire que quedamos con 4 soluciones, 1, 2, 3 y 4. Listo. Esto de acá no es necesario, que ya saben que eso era simplemente para probar que nos daba o no nos daba. Listo. Entonces así se resuelve un polinomio de estos. Vamos a hacer el último para que ya quedemos claros, espero, con la regla de Ruffini. Vamos a hacer esta, que como ustedes ven es a las 5, a las 5. Pero tenemos un plus aquí, y es que tenemos, antes de hacer Ruffini, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que factorizar. Pues podemos factorizar, porque todo ese polinomio, no tiene, usted dice, profe, pero es que eso no tiene términos semejantes. Yo sé que están pensando en eso. Listo. Entonces podemos sacar factor común. Entonces vamos a sacar primero factor común. ¿Cómo sacamos factor común? Porque todas tienen el valor de x, ¿cierto? Como un factor común. Entonces sería así, x, primero lo saco como factor común, entonces me queda x a la 4 menos 4x a la 3, perdón. Estoy sacando factor común x, más 4x a la 2, más 8x menos 8. Entonces fíjense en que ya este de acá hace que este polinomio sea de grado 4 y que ya tengamos el 0 aquí, pues el término independiente de abajo. Entonces ya tenemos una primera solución, que es esta. Se la vamos a tener que dejar para lo último. Pero el polinomio al que le vamos a aplicar Ruffini va a ser este.
porque ya tenemos una respuesta. No se les va a olvidar que la tenemos que tener ahí. Pero al polinomio al que le vamos a aplicar Ruffini va a ser este x a la 4 menos 4x a la 3 más 4x a la 2 más 8x menos 8. Entonces vamos a empezar con los divisores de 8. Obviamente los divisores de 8 serían el más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4 y más o menos 8. Tenemos que mirar dónde está el 0 de ese polinomio. Entonces evaluamos en 1, sería 1 menos 4 por 1, más 4 por 1, más 8 por 1, menos 8. Entonces aquí tendríamos 1 menos 4 más 4 más 8 menos 8. Entonces estos dos se cancelarían, estos dos, pero este no. Entonces no es una opción el 1 como 0 de ese polinomio. Listo. Entonces lo vamos a estar reemplazando por los valores que están ahí. O sea, ahí nosotros podemos tener varios valores. Entonces, esperen, yo los voy reemplazando. No necesariamente tienen que estar, yo los voy reemplazando con la calculadora para demorarnos menos. Y lo que vamos a hacer es eso. Esperen, ¿con cuál valor? Estoy conectando, ¿no? Entonces voy a encontrar que los ceros, la factorización de este no está dada en términos de esos 8. Lo hago con menos 1 y tampoco me da. Con números racionales no me da ese 8. Entonces tendríamos que dejar, o sea, ya no podría aplicar Ruffini ahí como está. Porque ya lo ensayé con el 1, con el menos 1, con el 2 y con el menos 2. Entonces, la única factorización con números racionales, pues, no con números con raíces, sería esta. No con nos pasó con los otros. Entonces, vamos a mirar, así sería, o sea, ¿cómo me quedaría la factorización? Me quedaría así. Me quedaría como está, o sea, con números racionales la respuesta me quedaría que también es válida. Me quedaría este que multiplica a este. Porque al reemplazar todos los valores, ninguno me da con raíz racional. Listo. Entonces, ese es un valor que es válido también. En ese polinomio. Entonces, vamos a hacer uno que sí tenga alguna raíz racional, o sea, que sí nos pueda ofrecer una raíz racional, o por lo, no muchas, pero aunque sea que nos ofrezca una. Listo. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, este polinomio. Ya lo voy a recortar, lo voy a poner acá. Para que ustedes lo puedan ver. Este 18, el problema de este 18 es que tiene muchos divisores. Miren este polinomio. Entonces, cuando yo tengo este 18, este polinomio P de X que está completo ahí, el 18 tiene muchos divisores. Tiene el más o menos 1, tiene el más o menos 2, tiene el más o menos 3, tiene el más o menos 6, tiene el más o menos 9 y tiene el más o menos 18. Y así muchos números tienen muchos valores reales. Cuando reemplazamos en este polinomio, el único valor que cumple es el 3. O sea, ya lo vamos a hacer con 1 no cumple, con menos 1 no cumple, con 2 no cumple. Entonces con 3 sería 3 a la 4 menos 5 por 3 a la 3 más 7 por 3 a la 2 más 3 por 3 menos 18. Y ahí nosotros obtendríamos un 0, metiéndolo en la calculadora. Entonces, vamos a resolver ese polinomio que sería por división sintética.
Vamos a colocar aquí el 3. Vamos a ir dando cuenta también en esta solución si es verdad que el 3 es un... Aquí nos damos cuenta si el 3 es un 0. Pues bajamos este, me daría 1. 3 por 1, 3. Aquí me daría menos 2. Multiplico otra vez este por este, me daría menos 6. Aquí me daría más 1. Multiplico este por este y me daría más 3. Aquí me daría más 6. Y multiplico este por este y me daría más 18. Entonces miren que aquí cuando me da 0, me doy cuenta que sí era un 0, que 3 sí era un 0 de ese polinomio. Entonces, ¿cómo me va a dar ese polinomio? Me va a dar x a la 3 menos 2x más 6. Y este polinomio sería el polinomio que surgiría de ahí. Si yo voy a mirar como, voy a mirar a intentar factorizar ese otro polinomio, el hecho es que cuando yo intento buscar los ceros de este 6, que serían más o bueno, aquí recuerden que la x vale 3, entonces esta sería una de las soluciones. Aquí sería más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. ¿Qué pasa con esto? Que si nos ponemos a evaluar todos los valores, para tratar de hacer la división sintética con él, nos vamos a dar cuenta que este polinomio de grado 3 no tiene, pues no va a tener una raíz cuadrada tampoco válida, por ejemplo, para 1. Necesitamos hacerla con 1 positivo, no da, porque ponemos el polinomio aquí. Cuando vale 1, no daría. Cuando vale 1 menos 1 tampoco, pero cuando vale 2 tampoco, pero cuando vale menos 2 sí. De aquí vale menos 2 sería menos 2 a la 3, menos 2 por menos 2, más menos 2 más 6. Por aquí me daría menos 8, aquí me daría más, espere, aquí me faltó, espere que me faltó aquí un cuadrado, perdón. Me daría, esperen, que yo creo que entonces como me faltó un cuadrado, no sé si da. Vamos a ver aquí. Yo creo que este no es factorizable, porque ya con ese cuadrado, evaluándolo en los, ya me lo había tragado, pero evaluándolo en las, ¿cómo es que se dice? Con los ceros, ya con el menos 2 no va a dar con ese cuadrado. Porque me faltaba ese cuadrado ahí. Si lo evalúo con 2 ya no me da, aquí lo estoy haciendo en la calculadora, ya no me da. Con 3 tampoco da, con menos 3 tampoco da, con 6 no da, con menos 6 tampoco da. Lo que quiere decir que la respuesta para esto solamente es x menos 3, que multiplica a x a la 3, menos 2x a la 2, más x más 6. Porque ahorita me había dado, pero me había tragado este exponente, pero entonces obviamente no era una solución válida. En cambio aquí sí es una solución válida, que yo, como en este caso, solamente lo factoricé una vez. Aquí lo hice con factor común y el otro no tenía factorización. Aquí también solamente lo factoricé una vez por Ruffini y el otro no tiene factorización. Entonces hay polinomios que no necesariamente, como los que vimos en la hoja anterior, se tienen que hacer varias veces. Miren que este lo hice varias veces y en todas tenía solución. Mientras que este no, este solamente se hizo una vez, se factorizó ni siquiera por Ruffini, por factor común y ya no tenía solución. Y este se factorizó solamente una vez por Ruffini y el polinomio que me quedó no tenía no tenía más factorizaciones, se volvió un polinomio primo. Entonces, esa es la práctica de la regla de Ruffini. Espero que les sirva y la practiquemos bastante. Voy a conseguir más ejercicios para que las puedan practicar. Adiós.